Estamos en tiempos absolutamente complejos, en tiempos donde lo que literalmente se está difundiendo es una cultura de la victimización, una cultura totalitaria, una cultura que literalmente lo que exige es censura y represión, una cultura donde se ha llegado a defender la llamada cultura de la cancelación o los scratches frente a principios básicos como la presunción de inocencia. Estamos frente a una cultura que ha venido siendo hegemonizada totalmente por el progresismo y por ende por valores totalitarios. Ideologías nacidas desde la izquierda política que se han ido implantando ya no simplemente por una imposición totalitaria en el sistema económico o en el sistema político, sino por cambios lentos en la cultura, cambios lentos que han llegado hasta el día de hoy, donde por ejemplo se pide la censura a determinadas personas o a determinados colectivos por el simple hecho de pertenecer a determinado colectivo o de pensar de una determinada forma. En ese sentido, me parece sumamente grave lo que está pasando actualmente con determinadas empresas privadas, principalmente las empresas de Silicon Valley, empresas que se han dedicado últimamente a difundir valores absolutamente liberticidas, que son absolutamente contrarios con la libertad. Y en ese sentido quiero tocar el tema de Twitter. ¿Qué es lo que ha venido pasando con Twitter? Bueno, Twitter hace ya un tiempo lo que ha venido haciendo es censurar directamente a personas de determinada tendencia política. Para nadie es un secreto que Twitter ha censurado a gente principalmente conocida en los Estados Unidos o en el mundo angloparlante, gente conservadora, que sin embargo es inmediatamente tachada de fanática o inmediatamente tachada de fascista o de ultraderecha, y que por ese tipo de epítetos directamente es censurada de redes como Twitter. Hay un montón de casos, por citar unos pocos, hablemos del caso de Alex Jones, hablemos del caso de Infowars, hablemos del caso de Milo Yiannopoulos, entre muchísimos otros. Facebook ha hecho lo mismo con, por ejemplo, Joseph Paul Watson. Y la verdad es que esto ya ha llegado a algunas complicaciones más grandes todavía. Digamos, vimos hace apenas que hace unas pocas semanas Twitter estaba censurando al mismo presidente de los Estados Unidos. Ya directamente eh, poniendo algunos problemas a determinados tweets que él hizo y tachándolos de promover la violencia y demás, lo cual es absolutamente grave por muchísimas razones. Entonces quiero empezar explicando, digamos, dando mi punto de vista al respecto. Y lo primero que empezaré a decir es que yo considero que las empresas no se rigen por los ideales, no se rigen por los valores, no se rigen ni siquiera por determinadas ideas positivas. Yo al final creo que el capitalismo se rige por el mercado, efectivamente. Así que los últimos ideales o los últimos valores que termina defendiendo el capitalismo son los propios que el mercado le va a exigir. O sea, los valores que están en una determinada cultura. Si yo tengo una cultura que me esté exigiendo determinado tipo de producto bueno, determinadas empresas van a ir a ayudar a que ese producto exista. Pero antes tiene que haber una determinada sociedad que lo exija. Entonces, al final podemos decir que la cultura es la que termina decidiendo qué se vende y qué no se vende. Y que los valores culturales son los propios que emanan de la cultura, no los propios que emanan del capitalismo per se. Como digo antes, la cultura viene siendo absolutamente hegemonizada por el progresismo y por valores absolutamente totalitarios. ¿Y de qué es lo que yo estoy viendo en lo personal? Bueno, que determinadas empresas privadas, como por ejemplo Twitter, entre muchísimas otras, y quizás en otro video hable de otros casos que están más relacionados con, por ejemplo, el cine o la televisión. El problema de fondo es que el capitalismo está vendiendo progresismo y valores totalitarios. Entonces, ¿qué hace? Al final, una cultura que ya de por sí es totalitaria, una cultura que ya de por sí está llamando a la censura, termina siendo potencializada, termina siendo, digamos, aplaudida, termina siendo fortalecida por determinadas empresas que justamente están vendiendo ese progresismo y esos valores totalitarios. Al final eso va a terminar explotando de una manera muy fuerte. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta censura de las redes sociales, como por ejemplo Twitter, emanada de esta cultura de la victimización, donde directamente a cada cual se le sanciona como
hate speech o discurso de odio por defender determinadas ideas. Eh, Al final lo que termina pasando con esto es que esa sociedad va a terminar yendo a la política a infundir esos valores totalitarios. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia es de las cortes más liberales en cuanto a libertad de expresión se refiere. Es decir, en ese país tú puedes opinar prácticamente cualquier cosa y no vas a ser censurado, al menos no vas a ser censurado en términos legales, digamos. Hay bastante tolerancia al discurso. Y eso es algo que está directamente anclado en el Estado. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sucede es que tenemos una cultura en Occidente y especialmente en Estados Unidos que ya de por sí está dejando los valores de la libertad, dejando los valores del debate abierto y está entrando a una época bastante oscura y una época bastante peligrosa, que es justamente la época de la censura, de incluso se ha llegado a ver quema de libros en otros países. Lo que pasa con esto al final es que esa sociedad que está siendo tan totalitaria y que está siendo tan hegemonizada por estos valores, va a terminar yendo a donde el político, va a terminar yendo a las elecciones a votar por líderes que sean de por sí totalitarios, líderes que impongan sus ideas. Para resumirlo un poco, ¿qué es lo que podría venir pasando? Bueno, que esta sociedad que está siendo absolutamente descompuesta termina eligiendo magistrados de una Corte Suprema que al final vaya a censurar la libertad de expresión, no para un sector en específico, sino para todo el mundo. Eh, Resumiendo un poco, tenemos un capitalismo progresista que difunde valores autoritarios en la sociedad civil, que termina reforzando la idea de que es más el bien, que más bien el Estado debe asumir un rol totalitario. Cuando termina pasando esto, la misma libertad termina por desaparecer, junto a la sociedad libre que hace posible el propio sistema capitalista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El capitalismo necesariamente, para existir, necesita libertad. Al final, con estas empresas que estamos viendo que promueven valores absolutamente liberticidas, esto va a terminar necesariamente implantándose, o mejor dicho, necesariamente arruinando los propios valores que hacen posible el sistema capitalista. ¿Podríamos decir que el sistema capitalista termina destruyéndose a sí mismo? Yo diría que sí. Y no solo el sistema capitalista, sino la libertad. Ahora bien, ¿qué pasaría con estas empresas de Silicon Valley? Bueno, al final son empresas que tienen tanto poder que en lo personal a mí no me sorprendería que sigan existiendo. Podrían seguir existiendo como las multinacionales o las transnacionales que son. Sin embargo, ya en un sistema libre, con libertad de competencia, con diversas empresas que sepan luchar entre sí, competir por el público, sino que al final el propio Estado podría encargarse de hacer que estas empresas sigan existiendo en un contexto absolutamente totalitario, como estamos diciendo. Miren, hace poco justamente apareció una alternativa a Twitter debido a la censura que está provocando esta red social. Apareció una red social nueva que se llama Parler, que últimamente ha ido creciendo y que yo considero que dentro de un sistema económico libre esto es lo correcto. Pero para que ese sistema económico libre exista, como he venido diciendo en este video, se necesita también determinados valores culturales que hagan posible la existencia de un sistema que se basa en la libertad. Como la sociedad actual no se basa en la libertad, sino en la represión, es muy probable que al final estas alternativas como Parler dejen de existir porque el mismo Estado, tarde o temprano, va a terminar prohibiendo alternativas, acusándolas de ultraderecha, de fascistas, de todos estos epítetos que ya conocemos. Al final, y ya para cerrar este video, lo que les quiero decir es eso, es que al final lo verdaderamente grave de que empresas como Twitter, empresas tan grandes como estas, terminen censurando, no es que la empresa de por sí lo haga, es que al final eso termina emanando en convertir a una sociedad que ya de por sí es totalitaria en cada vez más y más y más totalitaria. Una sociedad que al final del día va a terminar eligiendo líderes absolutamente peligrosos, líderes que no dudarán en implantar una bota autoritaria en la sociedad, y al final estas empresas fueron absolutamente cómplices de todo esto. Lo que debería hacerse en ese sentido es luchar por la libertad. La lucha es absolutamente cultural. Ya a este punto
Las cosas están absolutamente desfasadas. Estamos en un punto donde estamos a pocos segundos de entrar en algo que ya ni siquiera tiene escapatoria. Considero que lo que está pasando actualmente en Estados Unidos es justamente eso, una descomposición social a niveles estratosféricos. Y bueno, por eso quería hacer este video para dar mi punto de vista al respecto y que la gente entienda especialmente cierto sector político de que no se trata simplemente de que Twitter, al ser una empresa privada, tenga la libertad de hacerlo. No, al final tengamos en cuenta cuánto es la influencia de ellos y qué valores están promoviendo. Al final la propia libertad que tantos dicen defender va a terminar siendo opacada frente a todo este activismo que vemos y frente a una cultura cada vez más destruida.